Mis amados hermanos, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Estamos en esta serie analizando las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias por entrar a nuestro canal, gracias por estar ahí viendo el contenido, por compartirlo. Si te gusta nuestro contenido, déjame un me gusta en estos videos. Si no eres parte de nuestros suscriptores, suscríbete aquí en el botoncito rojo y haz parte de nuestra comunidad para que te lleguen notificaciones y puedas seguir edificándote con nuestro contenido. Este es nuestro quinto video. Vamos a analizar la palabra de Jesús fuerte cuando llama al Padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a estar analizando esas palabras, vamos a intentar dar explicación de por qué Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se sintió abandonado por Dios. Entonces, si te interesa esta respuesta, quédate con nosotros. Bienvenido a Tengo Preguntas. Comencemos. Muy bien, entremos en materia. Esta palabra quedó registrada en Mateo capítulo 27. Vamos a la escritura. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad, como a las 3 de la tarde. Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 50. Los momentos alrededor de la muerte de Jesucristo son momentos difíciles, son momentos que duelen y son momentos que a veces no se entienden. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas cosas que el Señor Jesucristo tuvo que padecer. Una imagen cruel, una imagen sangrienta, una imagen un poco impactante y hasta turba en nuestra mente, que queda uno sorprendido. Anoche miraba La Pasión de Cristo y es una película fuerte, que lo pone a uno a reflexionar y a pensar, pero no es nada que no esté escrito en las Escrituras. El Señor Jesucristo, un hombre de Dios, una persona que fue concebida por el Espíritu Santo, un hombre santo, un hombre justo. Hebreos registra que el Señor fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Una persona que obedeció la voluntad de Dios. Incluso Jesús decía que si él decía que no venía de Dios, era un mentiroso, porque él afirmaba 100% que conocía al Padre y que cumplía con su voluntad. Entonces, un hombre que no tuvo mancha y que siempre cumplió con el Señor, con el Padre, ¿cómo pudiera uno explicarse que fue abandonado por el Padre? En ningún sentido el Padre ahí no lo abandonaría, en ese tema de que su Hijo, de su santidad, de todo eso. Recordemos que el clamor de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, una palabra que estaba en hebreo, era una profecía del Antiguo Testamento. Nuevamente aparece en esta escena el Salmo 22, versículo 1. Fíjate lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto fue dicho por David. Recordemos, David tuvo mucho tiempo que fue perseguido por el rey Saúl, perseguido a muerte. Y mucha de ese sufrimiento, de esa persecución, Dios le llevó a David a escribir este tipo de salmos, pero al mismo tiempo profetizando sobre lo que sufriría el Señor Jesucristo. Ahora, recordemos que Jesucristo vino a pagar por los pecados del mundo: transgresión, iniquidad, perversión, maldad, enfermedad, dolor, sufrimiento, muerte, todo lo malo.
Entonces el Señor Jesucristo llevó todo esto a la cruz. Era necesario experimentar el sufrimiento, el pecado, el dolor. Muchos de nosotros, hombres y mujeres, nos hemos sentido abandonados en algún momento de nuestras vidas. Crisis existenciales hemos tenido. Usted analice, pregúntese, ¿ha tenido una crisis existencial alguna vez en su vida? Todos hemos pasado por eso. Y el Señor Jesucristo también pasó por eso. En el momento en que dice estas palabras, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el peso del abandono de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Recuerda que llevó todos los pecados de nosotros. Mira lo que dice Isaías capítulo 53. Seguramente Él tomó nuestro dolor y soportó nuestro sufrimiento. Sin embargo, lo consideramos castigado por Dios, golpeado por Él y afligido. Pero fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Versículo 4 y 5 de Isaías 53. Entonces fíjate que era ese castigo sobre Jesús por nosotros. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros santos. Yo te invito a que veas la explicación del Evangelio, la segunda parte, las malas noticias, donde explicamos el tema del juicio y donde se explica el tema del intercambio. Porque nosotros nacimos en pecado y heredamos pecado, hacemos pecado, nuestros pensamientos son de continuo el mal, el pecado. Pero Cristo paga eso. Un hombre santo, un hombre justo, un hombre perfecto, decide hacer ese sacrificio, decide derramar su sangre, decide ponerse a favor de nosotros. Por eso la muerte no le pudo retener, porque Él era santo, ¿no? La paga del pecado es la muerte, pero Jesús no pecó, muere por nosotros, pero la muerte no puede retenerlo, por eso resucita. Pero era necesario que Él experimentara sufrimiento, dolor, abandono, crueldad, porque nosotros la hemos cometido, hombres y mujeres, en diferentes grados a lo largo de la historia del mundo. Y eso, todo eso, lo llevó Jesús en la cruz. Por eso las palabras, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús es entregado a las personas que lo iban a torturar, a burlarse de Él, a humillarlo, a pegarle, a hacerle lo que quisieran, Dios permite eso. Desde el momento en que lo capturan en el huerto de Getsemaní hasta el momento de su crucifixión, Jesús solo sufre burla, ofensa, humillación, castigo, sufrimiento, agonía, dolor y finalmente la muerte. Por todo eso que había pasado en esas 24 horas, en esas 12 horas más o menos, es que el Señor Jesucristo sintió el abandono. Fíjate lo que dice esta escritura: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5, 21. Es importante saber que nosotros hemos transgredido la ley de Dios y que por desobedecer la ley de Dios traemos muerte, traemos maldición. Y el Señor Jesucristo vino a restaurar esas cosas. Nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No tenemos la capacidad de agradar a Dios. No tenemos la capacidad de justificarnos a nosotros mismos. Necesitamos salvación, redención, justificación, perdón, misericordia, gracia. Y eso fue lo que manifestó Jesucristo en la cruz. Pero para poderlo cumplir, Él necesitaba experimentar todo eso en su muerte, en su sacrificio. Y ese es el motivo por el cual el Señor estuvo allí. Ese es el motivo por el cual fue abandonado por el Padre. Jesucristo estuvo todo el tiempo enseñando. Otra de las posibles razones por las cuales el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Era señalar obviamente el Salmo 22.1 a todas estas personas que eran estudiosas de la ley. Recordarles que cuando leyeran el Salmo 22
se dieran cuenta de que era una profecía del Mesías, anunciado por los profetas, y recordarían que Jesucristo las cumplió toditas. Entonces esa es otra de las razones por las cuales él citó estas palabras del Salmo 22:1. Fíjate, durante su agonía, su sufrimiento, estuvo enseñando humildad, enseñando mansedumbre, enseñando amor, enseñando misericordia, estuvo intercediendo, estuvo orando, estuvo haciendo muchas cosas. Entonces debemos reconocer lo que él hizo, aprender de él y tomar su ejemplo. Bienaventurados los que son perseguidos, vituperados por mi nombre. Bienaventurados cuando nos persiguen por causa de su nombre. Entonces yo te invito a que tomes esta enseñanza del Señor Jesucristo y recordemos lo que él hizo en la cruz. Todo esto es para recordar lo que él hizo en la cruz, el sacrificio por nuestros pecados y recordar la libertad que tenemos gracias a él. Tomemos esa libertad, tomemos el Evangelio, tomemos las enseñanzas de Jesucristo y compartámoslas con aquellas personas que todavía no conocen, que todavía están ciegas, que todavía están en oscuridad. Es un tiempo realmente para compartir la palabra de Dios, es un tiempo para que sirvas al Señor. Mis amados hermanos, este ha sido el video de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigue con nosotros en la serie. Próximo ya estamos a acabar, nos quedan 2 palabras más. Y Dios los bendiga. Mi nombre es Leonardo, nos vemos en un ratico en la siguiente respuesta. Chao, chao.